El Trujillato, atención, un periodo marcado por la influencia política y judicial de Trujillo. Trujillo, el tipo que más daño le ha hecho al Ecuador, el que se creyó Nerón, el que se creyó todo. Dejó como legado un sistema de autoridades de control que han permanecido inalteradas durante los últimos 6 años. Este entramado ha jugado un rol clave en la continuidad de prácticas políticas que favorecen a ciertos grupos de poder. Una de las figuras más controversiales en este contexto es precisamente Diana Salazar, quien estaba apuntada hacia que tenían que iniciarle un juicio político y lamentablemente no se lo hizo. No se lo hizo porque había rabo de paja o no sé por qué, pero constitucional no fue. Lo cierto es que quien ha sido señalada precisamente por la cercanía a los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso, actuando supuestamente en favor de sus intereses, hasta el momento no conocemos una sola acción que haya tomado en contra de estos dos tristemente célebres presidentes del Ecuador. Se le acusa de ser una pieza clave en la implementación de la denominada guerra judicial o lawfare en Ecuador, donde los adversarios políticos han sido objeto de persecución y procesos judiciales manipulados. Vamos a ver lo que dice Gabriela Rivadeneira. ¿Recuerdas el Trujillato en el Ecuador? Aquí te lo cuento. El Trujillato, un periodo marcado por la influencia política y judicial de José Trujillo, dejó como legado un sistema de autoridades de control que han permanecido inalteradas durante los últimos 6 años. Este entramado ha jugado un rol clave en la continuidad de prácticas políticas que favorecen a ciertos grupos de poder. Una de las figuras más controversiales en este contexto es Diana Salazar, quien ha sido señalada por su cercanía a los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso, actuando supuestamente en favor de sus intereses. Se le acusa de ser una pieza clave en la implementación de la denominada guerra judicial en Ecuador, donde los adversarios políticos han sido objeto de persecución y procesos judiciales manipulados. Cuando el detestable Lenín Moreno asumió la presidencia del Ecuador, convocó una consulta popular, misma que se llevó de forma inconstitucional y que permitió la destitución ilegal de las autoridades de control nombradas a través de concurso de méritos de oposición, entre ellas fiscal, contralor, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, jueces de los tribunales de justicia, vocales del Consejo Electoral, entre otros. Este hecho hizo que Moreno decidiera de manera unilateral el nombramiento de Julio César Trujillo como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, periodo al que se lo conoce como el Trujillato, una etapa obscena de la política ecuatoriana. En esa etapa, entre muchos, fue nombrada a dedo la fiscal general de la Nación, Diana Salazar. Digo a dedo porque su calificación del examen de nombramiento fue de 10 sobre 20 puntos y su presentación oral tan paupérrima que obligó a Trujillo a elevar la puntuación para justificar su nombramiento. Se requiere decisión para tomar algunas decisiones y tener la decisión de tomar las decisiones, la víctima, qué clase, la víctima tiene que versar mismo de la organización. ¿Pero por qué? Nos vamos a decir. Desde el 2018 que fue nombrada hasta la fecha, 6 años en el cargo, ha protagonizado una serie de casos por demás polémicos y cuyas investigaciones nunca avanzaron. Caso Encuentro o León de Troya, que involucró al expresidente Guillermo Lasso, su cuñado y otros funcionarios cercanos. Caso INA Papers, que involucró al expresidente Lenín Moreno y a toda su familia, alrededor de posibles sobornos y coimas durante la pandemia. Un sector, el de los privilegiados cercanos a Moreno, accedieron a vacunas antes que la población más vulnerable. Y tampoco se ha investigado ese mal uso de recursos y casos de crímenes de lesa humanidad durante el estallido del 2019, por mencionar algunos. Sin contar con las demoras en investigaciones sobre feminicidios, desapariciones. Es decir, a un sector de la política y sus decisiones ni siquiera se los investiga, pero a la izquierda no solo se le enjuicia, sino que se la sentencia por influjo psíquico. Gabriela Rivadeneira, destacada líder de la Revolución Ciudadana, ha sido una de las voces más críticas respecto a este sistema, denunciando el servilismo de las autoridades de control hacia los poderes de turno. Según Rivadeneira, la permanencia de estas autoridades ha garantizado la perpetuación de un esquema de impunidad y manipulación judicial, lo cual ha afectado gravemente la institucionalidad del país. Este escenario evidencia, según su análisis, una necesidad urgente de reformas profundas para devolver la independencia y la justicia a los organismos de control en Ecuador.
La ineficiencia en su encargo público provocó la presentación de juicio político en el Parlamento ecuatoriano por parte de los asambleístas Gisela Garzón y Héctor Valladares. Procesos que luego de escándalos, chantajes y compra de votos no pasaron de la Comisión de Fiscalización. El último escándalo que pesa sobre la fiscal es el chat filtrado por Intercept, que delata su alianza con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para involucrar al correísmo en el asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, a pesar de que la fiscalía tenía pruebas de la amenaza narco sobre el candidato. Muerte que además significó la derrota electoral de la Revolución Ciudadana en la elección presidencial del 2021. Esto no nos sorprende, ya veníamos denunciando desde los inicios de su gestión su ineficiencia y servilismo a las élites y al Departamento de Estado. Sin embargo, abruma que sea tanta la información que se tiene en contra de la fiscal y aún así sigue ejecutando una guerra judicial sin siquiera sonrojarse. Y no es misoginia ni racismo, como saldrán a decir algunos perdidos, es denunciar una operadora clara y grotesca de los intereses injerencistas, una antipatria. Alguien a la que pronto veremos refugiada en el país del tío Sam, como lo han hecho otros a los que protegió. Fuerza, Ecuador del alma, que esto pronto tendrá que terminar. Necesitamos un cambio de timón, una recomposición institucional que permita tejer nuevamente redes de la sociedad. Necesitamos un país de justicia, verdad y de paz. Es que Gabriela Rivadeneira, destacada líder de la Revolución Ciudadana, ha sido una de las voces más críticas respecto a este sistema, denunciando el servilismo de las autoridades de control hacia los poderes de turno. Según Rivadeneira, la permanencia de estas autoridades ha garantizado la perpetuación de un esquema de impunidad y manipulación judicial, lo cual ha afectado gravemente la institucionalidad del país. Este escenario evidencia, según su análisis, una necesidad urgente de reformas profundas para devolver la independencia y la justicia de los organismos de control en Ecuador. Julio César Trujillo fue el tipo más funesto para este país. Fue quien se creyó el ser superior, donde pasaba cualquier cosa sobre la Constitución. Quien lo puso ahí fue precisamente Moreno, impuesto por las oligarquías criollas, esas que han manipulado y esas que pusieron a fiscales, jueces, etc. Si algún momento se llega a descubrir de dónde viene todo, moriremos toditos patas arriba mirando cuánta piraña ha habido en el Ecuador. Suscríbase ahora y hágase premium. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos y sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.